Revelaciones divinas que transformaron la fe. Hermanos unidos en oración, ahora en enemistad. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Jerusalén se encontraba atrapado en la opresión del Imperio Romano. Los seguidores de Jesús, iluminados por el Espíritu Santo, se reunían en la penumbra de una noche oscura, en una casa cercana al templo. En ese lugar, el apóstol Pedro, cuyo corazón ardía con un fervor indomable, lideraba la comunidad en ferviente oración. A su lado, Santiago, su hermano, guiaba con sabiduría y perspicacia, instando a los creyentes a permanecer firmes en la fe aún ante la creciente amenaza de los líderes judíos, quienes conspiraban para arrestar a los que proclamaban el Evangelio. Mientras las antorchas parpadeaban, una creciente inquietud llenaba el ambiente. Aunque sus voces se entrelazaban en súplicas fervientes, las semillas de la desconfianza comenzaban a germinar en el corazón de algunos. Un murmullo suspirantes resonaban entre ellos, cuestionando la solidez de su fe y la fuerza de su llamado. La opresión también se hacía eco en sus almas, y el temor empezaba a sustituir a la fe. La unidad que una vez los mantuvo como un solo cuerpo parecía diluirse lentamente en la noche. De repente, el cielo se oscureció, no solo por la falta de luz, sino porque la atmósfera parecía cargada de una expectativa divina. En un momento inesperado, Bar intervenía. Mientras los creyentes clamaban a Dios, un ángel descendió con un resplandor glorioso, liberando a Pedro de las garras de la prisión. Paseando por calles desiertas, cubiertos de un manto de protección divina, Pedro llegó a la casa que una vez fue su refugio. Con una firmeza y esperanza renovadas, golpeó la puerta. Allí estaba Roda, una joven llena de alegría al reconocer la voz de Pedro. Pero su asombro la llevó a dejar al apóstol afuera, ignorando la súplica de él para que entrara. Una vez dentro, corrió hacia los demás, gritando que Pedro estaba en la puerta. Sin embargo, la incredulidad llenó los corazones de sus compañeros, la desesperación había sembrado dudas entre ellos. No puede ser, decían, en un giro inquietante de eventos. La desconfianza que había comenzado como un susurro ahora reverberaba como un grito en su comunidad. ¿Qué había sucedido entre ellos? La misma oración que los unió comenzó a revelar sus miedos y debilidades. Se miraron unos a otros, cuestionando su fe y lealtad. Fue entonces cuando Santiago, lleno del poder del Espíritu, recordó que la lucha no era contra los hombres, sino contra las fuerzas espirituales que deseaban sembrar discordia entre sus corazones. Llenos de convicción, comenzó a instarles a buscar la reconciliación y fortaleza en unidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La revelación del milagro se convirtió en un llamado a la fe, desafiándolos a enfrentarse a sus inseguridades y volver a establecer la unidad que Dios tanto valoraba. Ahora, al enfrentarse ante el poderoso testimonio de un milagro divino, la comunidad tenía que decidir, ¿serían capaces de transformar su incredulidad en un testimonio colectivo? Mientras Pedro seguía llamando a la puerta, la historia colgaba en un delicado equilibrio. La noche prometía más que un milagro, sino una prueba de fe que haría temblar los cimientos de su comunidad. ¿Responderían unidos al llamado de Dios, o permitirían que sus diferencias los dividieran una vez más? La voz de Pedro resonaba en la fría noche, un eco de esperanza que se encontraba estancado entre las paredes que los habían acogido. Tras la puerta, su corazón latía con fuerza, con la urgencia de volver a conectar con una comunidad que había sido tan unida en la oración. «Soy yo, Pedro», clamó una vez más, luchando contra el temor que comenzaba a formar raíces en su pecho. En el interior, un tumulto de voces se erguía, entrelazando dudas con la incredulidad, mientras se enfrentaban a la advertencia que había surgido de sus propios corazones.
El apóstol Santiago, intentando encontrar claridad en medio de la confusión, se puso de pie, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Hermanos, ¿qué nos ha pasado? Oramos con fervor, clamamos por nuestra libertad, y ahora, cuando la respuesta de Dios está ante nosotros, dudamos. Despertemos. Recordemos las palabras escritas: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Un murmullo quedó suspendido en el aire, mientras algunos comenzaban a recordar por qué se habían reunido en primer lugar. Pero la batalla no era solo física, había una guerra espiritual en juego. La sombra de la duda había comenzado a consumir incluso a los más fieles, mostrando cuán frágil podía ser la unidad de los hombres ante la presión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, uno de los discípulos, Mateos, se acercó a la puerta. Con manos temblorosas, le pidió audiencia al apóstol. Pedro, si realmente eres tú, haz que el Espíritu nos muestre tu voz, nuestra fe necesita ser aumentada. La solicitud encontró eco en el alma de todos, revelando el anhelo de autenticidad y verdad en medio de la tormenta. Desde su posición, la voz de Pedro se elevó, resonante y clara: vengan a la puerta, y verán la gloria de Dios. En su interior, el temor se tornó en expectativa, como el susurro de las olas antes de una gran tormenta. Así, empujaron la puerta y ésta cedió ante el empuje unificado de los corazones, volvieron a unirse en una misma dirección. Cuando finalmente cruzaron el umbral, un destello de luz sobrenatural iluminó la habitación. Aquella no era la luz de simples antorchas, sino una luz que venía del mismo cielo, creando un espacio para que la comunidad se reencuentre en el amor de Cristo. Pedro, de pie entre ellos, irradiaba el testimonio del milagro. Miren. Soy libre. El Señor ha enviado su ángel para liberarme, así como nos ha prometido en el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de los presentes, transformando el ambiente de desconfianza en uno de arrepentimiento y celebración. Se lanzaron a los brazos del apóstol, buscando la cercanía que antes había comenzado a desvanecerse. En medio de un fervor renovado, comenzaron a alabar a Dios por su fidelidad. Pero, de repente, una inquietante visión asaltó la mente de algunos de ellos. Hermanos, preguntó una mujer del grupo, ¿qué significa esto? ¿Qué hemos de hacer ahora? La pregunta persistió en el aire, un eco de la responsabilidad implícita en aquella liberación. La respuesta de Santiago resonó con la seriedad de una revelación. Es aquí donde comienza el verdadero reto. La unidad que hemos recobrado debe ser mantenida. Dios nos ha mostrado que nuestra misión no es solo sobrevivir, sino brillar en medio de la oscuridad, como ciudad sobre un monte. Este milagro es un testimonio de su amor, y juntos debemos ir y proclamarlo. A medida que comprendían la magnitud del destino que se les había otorgado, cada uno experimentó la ardiente necesidad de buscar más, una revelación profunda que conectaba sus esfuerzos en oración con los propósitos eternos de Dios. Las sombras de la noche parecían menguar, pero una pregunta flotaba en el aire: ¿están preparados para enfrentar las pruebas que vendrán? Porque el mismo poder que los había liberado era el que ahora se preparaba para guiarlos hacia un desafío mayor que pondría a prueba su fe más que nunca. En la quietud que siguió, un nuevo murmullo rompió el silencio, un susurro de lo divino, retumbando en los corazones: ahora ha llegado el tiempo de cumplir con el propósito que he sembrado entre ustedes. Lo que no saben es que pronto serán testigos de un derramamiento del Espíritu sin igual, que transformará no solo Jerusalén, sino el mundo entero. La atmósfera en la sala estaba cargada de anticipación. Mientras los relatos de la liberación de Pedro se entrelazaban con el ánimo renovado de los creyentes, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Los corazones estaban ahora listos para recibir la dirección del Señor, cuando una sombra de advertencia cruzó el rostro de Santiago. Es innegable que el poder del Señor ha estado sobre nosotros, dijo él con voz firme, pero también debemos reconocer que el enemigo no descansa. La misma fe que nos ha unido en oración puede ser objeto de su ataque. La unidad es nuestra fuerza, pero la división es su estrategia. Su declaración resonó con una claridad inquietante. El eco de las palabras de Santiago reverberó en las paredes, como el retumbar de un trueno,
instigando un profundo sentido de alerta en los presentes. Lo que había sido un momento de gloria parecía rápidamente transformarse en un campo de batalla espiritual. Entonces, de entre el grupo, fue Juan quien tomó la palabra. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. A través de Pedro, Dios nos ha mostrado que su poder es real. No permitamos que la inseguridad e incertidumbre nos dividan. Recuerden las palabras del Maestro: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Las palabras de Juan encendieron una llama de esperanza, un recordatorio de que el mismo Cristo que había caminado entre ellos ahora seguía presente en medio de su congregación. Pero en ese momento de reafirmación, el ambiente repentinamente se tornó tenso, como si un viento frío había atravesado la habitación. Era un símbolo de la batalla que se libraba no solo en el ámbito físico, sino en lo espiritual. Una mujer al fondo, conocida por su sabiduría entre la comunidad, alzó su voz. Hermanos, debemos ser constructores de paz. No queremos que la incredulidad entre o se instale en nuestros corazones, porque esto solo dividiría nuestro propósito. Dios nos ha dado una misión que va más allá de estas paredes. Con renovada determinación, comenzaron a orar juntos. Sus voces se alzaron como un coro ascendente, pidiendo al Espíritu Santo que les diera fuerza y discernimiento para lo que estaba por venir. Cada oración resonaba como un pacto renovado, cada palabra un recordatorio de que estaban unidos en la misión del reino. De repente, el ambiente se tornó palpable, como si la misma presencia de Dios se manifestara entre ellos. Pedro, sintiendo la unción del Espíritu, dio un paso adelante. Hermanos, estoy convencido de que el milagro de hoy es solo el principio. No debemos ver esta liberación como un fin, sino como un impulso hacia la verdad que debemos proclamar. Debemos ir a los perdidos y llevar el mensaje de esperanza a quienes aún duermen en la oscuridad. Sus palabras animadas, impulsadas por la ferviente fe que había renacido entre ellos, resonaron en los corazones de cada uno de los discípulos. Ramos caídos se levantaban de nuevo, y sus miradas fijándose en el futuro, comenzaron a ver visiones de aquellos a quienes debían acercar al Señor. Esto solo era el comienzo de un movimiento que, en su esencia, cambiaría el rostro del mundo, uniendo a pueblos y naciones bajo la grandiosa promesa del Evangelio. Pero una inquietante sombra cruzaba sus pensamientos, una imagen de perdón y gracia contrastada con la dureza del sufrimiento que aún estaba atada al futuro. Así como la luz iluminó su reunión, también llegaron ecos de desafío, dado que en sus corazones surgía la pregunta inevitable: ¿será suficiente su fe para enfrentar la persecución que podría venir? Un susurro casi audible se deslizó entre ellos, un recordatorio de que la misión sería intensa y su trabajo, arduo. Pronto enfrentarán pruebas que sacudirán los cimientos de su fe. Aquello que han recibido será su mayor testimonio y su mayor reto. La comunidad, tocando los corazones de todos, levantó sus manos hacia el cielo, clamando con fervor. La batalla del alma estaba a punto de iniciar, pero el mismo Dios que había liberado a Pedro ahora se preparaba para mostrarles no solo su gracia, sino el poder transformador que ellos estaban llamados a llevar al mundo. Así, mientras la noche se tornaba en su ocaso, ellos apenas empezaban a vislumbrar el verdadero plan de Dios: he aquí, estoy por hacer algo nuevo. ¿No lo verán? Cada latido resonaba en concordancia, llenándolos no solo de expectativa, sino de un reconocimiento profundo de que el futuro estaba guiado por manos divinas que jamás fallarían. La atmósfera permanecía cargada de ansias y temores, mientras la comunidad de los creyentes se aferraba a la esperanza en medio de la oscuridad que se avecinaba. A medida que la luz del día se desvanecía, y las sombras comenzaron a extenderse, una profunda sensación de urgencia penetró en los corazones de todos. Era un tiempo en que la lucidez espiritual estaba más allá de las palabras, y cada mirada se tornó hacia el cielo en busca de guía. Santiago, con su usual seriedad, tomó la delantera de la conversación otra vez. Hermanos, recordemos las advertencias del Maestro. No solo seremos perseguidos por los que están afuera, sino que incluso dentro de nosotros puede surgir la discordia. Velad y orad, para que no entréis en tentación, nos dijo, Mateo 26:41. Debemos ser vigilantes. Ciertamente, intervino Juan, su voz entrelazada con el eco del dolor de Santiago.
El enemigo se deleita en sembrar dudas y divisiones. Pero la palabra nos enseña que el amor perfecto echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. Nuestra victoria radica en cómo respondemos, en la unidad que mantenemos en Cristo. Mientras hablaban, una inquietante sombra se materializaba en el rostro de cada creyente. Calladas preocupaciones y temores que habían estado latentes emergieron a la superficie. Entre ellos, algunos habían comenzado a dudar de su capacidad para avanzar, para enfrentar lo desconocido que venía no solo desde el exterior, sino también desde dentro de sus propios corazones. ¿Qué haríamos si la fe de uno de nosotros empezara a tambalearse? ¿Cómo reaccionaríamos ante la debilidad de un hermano?, preguntó la mujer sabia de la comunidad. Su voz era serena, pero cargada de gravedad. El Espíritu Santo nos ha llamado a ser un faro de esperanza en esta tempestad, no un motivo de tropiezo. Un silencio reverente envolvió la sala, como si el mismo Señor estuviera escuchando sus deliberaciones. Luego, se oyó un murmullo. Alguien había comenzado a clamar desde lo más profundo de su ser. Era Pedro, que alzó su voz en medio de la multitud. No permitan que el miedo divida lo que el Evangelio ha unido. Si el sufrimiento es mío, que sea también del cuerpo de Cristo. Si uno sufre, todos sufren con él, 1 Corintios 12:26. Debemos estar listos para compartir tanto las alegrías como las tribulaciones. Las palabras de Pedro despertaron algo precioso dentro del grupo. Un espíritu de camaradería comenzó a tomar forma, y la comunidad empezó a recordar la fortaleza que hallaban al ser uno en Cristo. Así como nos han atacado, también seremos capaces de enfrentar este desafío, porque más poderosos son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6:16, afirmó uno de los discípulos, levantando su voz con convicción renovada. La fe empezó a crecer entre ellos, y decidieron que no dejarían que la prueba los separara. Comenzaron a orar fervientemente, pidiendo la guía del Espíritu Santo, clamando por unidad y fortaleza. Las paredes del lugar resonaban con voces entrelazadas, clamor y adoración, ansias de valentía para los días que se avecinaban. Sin embargo, mientras la comunidad se mantenía constante en oración, un nuevo escenario se comenzaba a forjar fuera de esas puertas. Se escuchaban rumores de las intenciones de los líderes religiosos de Jerusalén, inquietados por el nuevo fervor que caracterizaba a los seguidores de Jesús. Su rencor y celos iban creciendo como un fuego en una pradera seca, ansiosos por sofocar la llama que el Espíritu Santo había encendido. Entonces, una visión comenzó a formarse entre ellos. No era una mera proyección de los eventuales retos, sino un susurro divino que iluminaba el camino a seguir. Pronto aquellos que están lejos serán traídos de regreso, y aquellos que se creen fuertes serán derribados. He aquí, estoy por hacer algo nuevo, Isaías 43:19. Lo que parece ser dispersión será la eslabón hacia la expansión del reino de Dios. La comunidad se sintió estremecer en la revelación que se estaba derramando sobre ellos. La prueba, aunque inevitable, sería utilizada por Dios para llevar su mensaje al mundo perdido. ¿Cuántos conocerían el amor redentor de Cristo a través de su sufrimiento? Con corazones llenos de expectativa y una fe renovada, sabían que el viaje estaba lleno de incertidumbre, pero también estaba iluminado por la promesa del Señor. Y así concluyó aquella reunión, con la seguridad de que el plan soberano de Dios era más grande de lo que podían imaginar, y cada desafío se convertiría en testimonio. Al salir, una nueva pregunta surgió entre ellos: ¿qué milagros nos esperan en medio del sufrimiento? Una nueva historia se estaba a punto de escribir, donde cada uno sería parte de algo mucho más grande, y ellos no lo sabían aún, pero el tiempo de cumplimiento se acercaba. El alba se asomaba por el horizonte, pero el corazón de la comunidad estaba aún en la noche de incertidumbres. Cada lágrima derramada, cada oración susurrada, y cada mirada entrelazada afirmaban que su unidad se había forjado en el crisol del sufrimiento. Los primeros destellos del sol parecían prometer un nuevo amanecer, aunque dentro de ellos persistía la sensación de que la prueba estaba lejos de haber terminado. Pedro, sintiendo el peso de su responsabilidad, se levantó entre ellos con un aire resoluto. Hermanos, no temamos el sufrimiento, pues sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6.
Nuestro llamado es ser testigos de su gloria, y permitir que su luz brille aún en la oscuridad. Mientras sus palabras resonaban en el ambiente, algunos en la comunidad comenzaron a razonar. Santiago miró hacia la ventana, con el viento agitando las cortinas. Hay murmullos que crecen. La ira de los líderes religiosos es palpante. Pero ¿y si hoy se realiza la profecía que se nos reveló? Que si mientras estamos concentrados en nuestro sufrimiento, el Señor lleva a cabo un milagro en medio de nuestra adversidad. La preocupación se instaló nuevamente en sus rostros, la posibilidad de división, el temor a los ataques de aquellos que antes habían prometido paz. Dentro de nosotros, habló una mujer de carácter fuerte, puede que crezca la sospecha, el miedo y la desconfianza. Debemos cuidar nuestra unidad con fervor, porque es el cristal que refleja la luz de Cristo. De repente, el sonido de pasos resonó fuera de la comunidad. Un grupo de soldados empezó a acercarse, su presencia, una sombra oscura que contrastaba con la esperanza de aquellos que oraban con fe. Murmullos de los creyentes comenzaron, unos deseaban esconderse, otros se exhortaban a permanecer firmes. La preocupación se transformó en un espíritu de lucha. Oración. Ya no se puede permitir el silencio. Gritó Juan. El poder no está en nuestro número, sino en nuestra devoción. Entonces, como si el clamor de su corazón encontrara respuesta, una voz se alzó del grupo: si uno es afligido, todos lo son. Debemos unificarnos en la fe como nunca antes, porque viene la prueba. Y así lo hicieron. Se reunieron, se tomaron de las manos, y elevaron un clamor colectivo a Dios por fortaleza, valentía y unidad. En ese instante, la atmósfera cambió. El viento sopló con fuerza, parecía que podría llevar sus voces hacia el cielo. Pero al mismo tiempo, en el corazón de aquellos soldados, una inquietud comenzó a crecer. Uno de ellos, un centurión llamado Marco, había estado escuchando las palabras de los creyentes. Había sido testigo de su fe a lo largo de los días, y un fuego comenzó a encenderse en su interior. ¿Por qué se reunían? ¿Qué fuerza los mantenía unidos? Mientras los soldados se acercaban, lo que una vez fue temor, ahora se transformó en anticipación. Tal vez este no sea el final, sino el principio, pensó Marco, sintiendo su corazón latir con un nuevo propósito. Entonces, en medio de la reunión, un susurro suave, pero profundo, llenó el espacio sagrado: he aquí, estoy por hacer algo nuevo. Brotarán ríos de agua viva en medio del desierto. La comunidad escuchó y sintió la manifestación del Espíritu, trayendo esperanza a sus corazones. Juntos levantaron sus ojos y voces, clamando por aquellos que vendrían, clamando por la redención de aquellos que se habían perdido. La luz del Señor destellaba sobre ellos, y aunque la oscuridad se acercaba, su luz permanecía promesa y sostén. Así, mientras su clamor resonaba en la comunidad, la tensión palpitaba en el aire. Marco observaba, contemplando no solo su deber de soldado, sino el llamado de su propia alma. Un nuevo camino se abriría, la comunidad de creyentes no solo enfrentaría la adversidad, sino que también llevaría su luz al mundo quebrantado. Y en medio de todo, el eco de una pregunta resonó: ¿quiénes serán los perdidos que hallarán la salvación a través de nuestro sufrimiento? La revelación sobre el plan soberano de Dios comenzaba a delinearse, sus corazones se llenaban de expectativa. La historia que se estaba a punto de escribir sería un testimonio de la fidelidad divina, un milagro del que nadie podría apartar la vista. ¿Qué plan extraordinario se estaba gestando en la mente de Dios para aquellas almas valientes? Mientras el eco de la pregunta reverberaba en los corazones, un silencio cargado de tensión se apoderó de la sala. Los creyentes, aún aferrados a las manos del prójimo, miraban al rostro de Pedro, quien notó la inquietud en sus ojos. Con firmeza, levantó la mirada al cielo y condujo su voz en un clamor ferviente: Señor, tú que conoces nuestras aflicciones, no nos dejes caer en la desesperanza. En ti, nuestra esperanza es cimentada. Mientras oraban, los soldados se acercaron, marcando el suelo con un paso firme. Entre ellos, Marco simplemente estaba atrapado entre dos mundos, el deber de su puesto y el despertar de su espíritu. En sus adentros, la lucha era encarnizada. Debía seguir la orden de llevar a los creyentes a prisión, o dejar que sus corazones respondieran al llamado de Dios.
Uno de los soldados, más impulsivo que los demás, comenzó a avanzar con gesto amenazador. Tienen que calmarse y disolverse, dijo con voz brusca, al tiempo que alzaba su espada. Sin embargo, Marco, sintiendo que su nuevo propósito se afianzaba, se interpuso. No es necesario hacerles daño. Hay un poder aquí que no podemos comprender. Los ojos de los demás soldados se intercambiaron miradas confusas, mientras la comunidad de creyentes en la sala sintió que la presencia del Espíritu Santo se tornaba más palpable. Era como si un manto de calma y valentía descendiera sobre ellos. La mujer de carácter fuerte que había hablado antes se atrevió a acercarse. ¿Qué es lo que sientes, soldado? ¿Es que la luz que hay en nosotros te llama? Marco, enfrentando sus propios miedos, miró a la mujer a los ojos. He visto lo que han sufrido por seguir a un hombre llamado Jesús. Algo en su mensaje ha impactado mi corazón. ¿Qué es este fuego que tienen? Y así, la conversación fluyó con naturalidad, desbordando corazones y abriendo brechas a nuevos entendimientos. El resto de los soldados, junto a Marco, se sintieron atraídos a lo que Pablo más tarde describiría como el poder del Evangelio, Romanos 1:16. La comunidad, sintiendo el crecimiento de la fe misma, comenzó a compartir sus testimonios, como en los momentos de mayor desolación, la luz de Cristo había iluminado sus caminos. Mientras compartían, la oscuridad que se cernía sobre Jerusalén parecía disiparse. Donde había miedo, ahora reinaba un espíritu de revelación. El tiempo y el espacio se tornaron irrelevantes ante la verdad que se manifestaba. Al finalizar la reunión, Pedro se dirigió a sus hermanos y a los soldados, cuya atención estaba cautivada. El Señor ha hablado, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Estamos llamados a ser embajadores de este mensaje de salvación. Hoy enfrentamos nuestra prueba, pero es el portal hacia la gloria de Dios. La atmósfera se llenó de un fervor renovado, un surgimiento de fe y esperanza que parecía elevar los corazones de todos. Al final de esa jornada, un plano divino se fue entrelazando, sus sufrimientos no solo producirían fortaleza, sino también una red de nuevos creyentes. Antes de que se dispersaran, un nuevo susurro envolvió la sala con una promesa: he aquí, haré maravillas en medio de ustedes. El antiguo se desvanecerá, y lo nuevo vendrá. Isaías 43:19. Mientras cada líder de la comunidad contemplaba el futuro incierto, una chispa de esperanza ardía en sus corazones. ¿Era posible que sus sufrimientos ministeriales también condujeran a la salvación de aquellos a quienes temían? La revelación de Dios iba más allá de lo que imaginaban, su soberanía era más vasta de lo que jamás hubieran creído. Así, se adentraban en un nuevo capítulo de su historia, donde la intersección entre fe y adversidad era un telón de fondo divino. Con corazones expectantes y así, se despedía el día. ¿Qué nuevas maravillas tiene Dios preparadas para nosotros en este viaje? La pregunta reverberaba en la sala, prometiendo que la obra del Señor estaba apenas comenzando. Pedro y los creyentes, aún rodeados de la tensión palpable, comenzaron a esparcirse lentamente, llevándose el fervor de la reunión en sus corazones. La presencia del Espíritu Santo se había manifestado de tal manera que cada soldado, incluido Marco, sentía que una decisión crítica se gestaba en su interior. La luz del mensaje de Cristo ahora brillaba en la oscuridad de sus corazones, y la confrontación interna de Marco lo mantenía alerta, como un faro guiando un barco perdido. Mientras tanto, la comunidad reflexionaba sobre la promesa divina que había susurrado en la sala. He aquí, haré maravillas en medio de ustedes, resonaba en sus pensamientos, iluminando su camino en medio de la adversidad. Sin embargo, su unidad comenzaba a ser desafiada por el mundo exterior. La noticia de aquel encuentro comenzó a circular, y el silencio que había envuelto la sala pronto se transformó en rumores inquietantes. Los líderes religiosos, al enterarse de que algunos soldados comenzaban a cuestionar su autoridad, decidieron actuar. Convocaron una asamblea urgente, donde se frustraban y rumiaban planes para sofocar lo que consideraban una herejía incesante. Que la voz de este Jesús cese entre nosotros, clamó uno de los principales sacerdotes, mientras la furia se intensificaba. El temor a perder su poder les empujó a tomar decisiones drásticas. Protestas comenzaron a surgir,
no solo afuera, sino también dentro del mismo grupo de creyentes. Algunos murmuraban que la unión con los soldados no podía ser el camino, había que mantenerse en la verdad, no doblegarse ante la influencia del mundo. Las diferencias empezaron a crear fricciones y cuestionamientos, y la unidad que se había experimentado se veía amenazada. Marco, atrapado entre su nuevo entendimiento y el deber que lo mantenía en sus filas militares, enfrentó un nuevo dilema. Su corazón ardía, y la luz de Cristo lo guiaba, pero ahora la presión de sus compañeros soldados comenzaba a prolongarse en un ambiente hostil. ¿Se atreven a seguir a ese Jesús?, le preguntó uno de sus camaradas. ¿Y si al final solo nos traen problemas a todos nosotros? Las palabras calaban hondo, sembrando dudas en los corazones de algunos. Pedro, sintiendo el cambio en la atmósfera, decidió que era momento de guiar nuevamente a la comunidad. Hermanos, dijo con voz resonante, no debemos temer a la oposición, pues en el fuego se purifica el oro. Mirando a Marco, quien le respondió con una mirada decidida, continuó, las pruebas que enfrentemos no son para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y testimonio ante el mundo. Recordemos a Pablo en la prisión, fue en sus cadenas que muchos conocieron el Evangelio. La comunidad, alimentada por el impulso de aquellos recuerdos, recuperó su fervor, pero la tensión seguía palpándose. Los soldados que habían sido atraídos por la fe ahora se encontraban en medio de la enemistad, algunos de ellos volvían a sus antiguos temores y resistencias. No podemos continuar así. Debemos decidir a quién seguimos, dijo uno de los soldados, dividiéndose entre su deber y la fe que empezaba a florecer. Mientras la noche se cernía sobre Jerusalén, objetos de fe y temor se agolpaban en las mentes de todos. Un sutil murmullo emergió entre los creyentes, una retórica de separación y, al mismo tiempo, de unión. Sin embargo, la palabra del Señor seguía atrayéndolos, como un imán divino que desafiaba tanto su sentido de pertenencia como su vida cotidiana. Al caer la noche, una promesa resonó en el corazón de Pedro y la comunidad, porque he aquí, yo creo que el Señor nos está probando, y si perseveramos, en nosotros y a través de nosotros el mundo verá la gloria de Dios. En ese instante, un profundo sentido de unidad, a pesar de sus diferencias, comenzaba a formarse, entrelazando corazones en torno a la fe. La tensión estaba en su punto más alto, y la necesidad de una decisión clara se abría paso, pero así también la pregunta crucial surgía nuevamente, ¿está Dios intentando algo más grande con esta adversidad? ¿Cuál es su plan final en medio de nuestras luchas? Las dudas se intercalaban entre las esperanzas mientras la comunidad se preparaba, pues las maravillas del Señor parecían aún aguardar en la penumbra de lo desconocido. La revelación de su soberanía continuaba desplegándose, y lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa. ¿Qué caminos tomará Dios para traer a los que son suyos, aún en medio de la enemistad? Esta pregunta se impregnaba en el aire, preparándose para ser contestada en la confrontación de las próximas horas. Mientras la noche se iba desdibujando, y las sombras se alargaban como presagios de lo que estaba por venir, Pedro convocó a los creyentes nuevamente. Unámonos en oración, dijo con fervor, pues nuestras voces deben elevarse al cielo en busca de dirección. Recordemos las palabras de nuestro Señor, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Los corazones de los presentes parecían latir al unísono, y como un solo cuerpo, se dirigieron a la presencia de Dios, clamando por fortaleza y sabiduría. La angustia que había invadido sus mentes comenzaba a disiparse a medida que la luz del Espíritu Santo los envolvía. Cada súplica se elevaba como un incienso, y la atmósfera se tornaba cada vez más densa con la presencia divina. La esperanza renovaba sus fuerzas. Mientras oraban, los soldados también comenzaron a enfrentarse entre sí, provocados por la confusión. No podemos seguir con esta dualidad, insistió Marco, vislumbrando el abismo potencial que se abría ante ellos. Debemos elegir entre el rey César y el rey de reyes. ¿Qué nos llevará a ser verdaderos hombres de valor? Su voz resonaba en el silencio, cargada de decisión. Uno de los soldados, Abiram, que había mostrado dudas desde el principio, se alzó con valor. ¿Qué queremos realmente? ¿La seguridad de nuestros puestos, o la verdad que alumbra nuestras almas? La respuesta retumbó en los corazones de aquellos que escuchaban. Algunos se miraron y comenzaron a asentir,
comenzando un diálogo sobre lo que realmente significaba seguir a Cristo en medio de la adversidad. Desde el fondo de la sala, una anciana creyente se levantó con lágrimas en los ojos. Hermanos, no olvidemos lo que hemos vivido. El testimonio de nuestros ancestros nos enseña que la fidelidad de Dios nunca falla. En sus momentos más oscuros, fue Él quien nos rescató, exclamó, recordando las promesas de redención y liberación. Mientras tanto, en el seno del consejo religioso, la tensión era insoportable. Debemos actuar con rapidez, dijo un sacerdote con voz quebrada, para que la influencia de estos seguidores de Jesús no se propague como un fuego incontrolable. En las oscuras salas de deliberación, la necedad humana comenzaba a ceder ante la gravedad del poder celestial que se manifestaba en la vida de aquellos humildes seguidores. Los líderes comenzaron a tramar un plan en el que un juicio contra Pedro y los apóstoles podía ser la respuesta más contundente. Si se les muestra la fuerza del poder humano, verán que este camino solo les llevará a la destrucción, sentenció un anciano fariseo. Mientras tanto, la comunidad de creyentes, en medio de su clamor, empezó a sentir una transformación en sus corazones. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, resonó en el espíritu de Pedro. No hay cadena que pueda detener el propósito de Dios. Al final, Él nos mostrará su camino. Y así, la noche continuó su curso, con el Espíritu moviéndose entre cada uno de ellos, como un viento poderoso, soplando nueva vida en donde antes solo había confusión. Todos empezaron a anhelar ser instrumentos de gloria, mientras una resolución surgía en sus corazones. Lo que parece una adversidad, es en realidad la oportunidad para que Dios se manifieste, concluía Pedro, su voz firme. El aliento divino sopló en compromisos de fe renovada, milagros de unidad y la promesa de lo que estaba por venir. Cuando las puertas de la prisión se abran, la libertad de su pueblo será un testimonio para todas las naciones. En medio de esto, la pregunta crucial aún pendía, desafiando su entendimiento: ¿qué revelaciones transformadoras traerá esta prueba de fe? El misterio se intensificaba, mientras las estrellas, testigos silenciosos en la noche, brillaban con la promesa de lo inexorablemente divino que estaba por manifestarse. Mientras la noche se tornaba en un manto estrellado, la comunidad de creyentes experimentaba una vibrante transformación interna, como una simiente que, oculta en la tierra, comenzaba a romper el suelo en busca de la luz. La oración colectiva llenaba el ambiente, cada palabra una chispa que encendía la fe entre ellos. Sí, hermanos. La fe es nuestra espada, clamó Pedro, mientras los demás asentían, sintiendo la urgencia del momento. Así como David desafió a Goliat, nosotros también debemos levantarnos en el nombre del Señor, pues la batalla no es nuestra, sino de Dios. La determinación se apoderó de sus corazones, llenándolos de valentía sobrenatural. Sin embargo, en el seno del consejo religioso, el descontento crecía en la oscuridad. El tiempo se acaba, dijo uno de los principales sacerdotes, con un ceño profundo surgiendo en su frente. Si permitimos que esta secta continúe, arriesgamos nuestra autoridad y nuestra relación con el imperio. Las caras de los hombres se tornaron sombrías, sabiendo que el peligro se avecinaba. Mientras discutían, un mensajero irrumpe en la sala, con la mirada llena de pavor. Se rumorea que las calles se están llenando de sus seguidores, clamando por la verdad. Las murmullos resonaron en los oídos de aquellos que estaban acostumbrados al control. ¿Acaso el pueblo ha encontrado esperanza en estos hombres? Entre los soldados que resguardaban el consejo, Abiram sentía que el peso de la decisión se deslizaba por su alma. ¿Dónde está la verdadera justicia?, se preguntó en voz baja, sintiéndose dividido entre su deber y la creciente convicción de seguir al Cristo resucitado. El sudor comenzaba a perlar su frente. Cada día, los seguidores de Jesús parecían más firmes en su fe. Más allá de esa tensión, Pedro y los demás sentían como el Espíritu Santo les concedía no solo valor, sino revelaciones. A medida que avanzamos en la oscuridad, el poder de Dios se hace más evidente, pronunció Pedro con convicción. Los ciegos verán, los cojos caminarán, y la libertad se desbordará. Esto no es solo un desafío, es la promesa del reino. Sus palabras resonaron en los corazones de sus compañeros, aferrándose a cada promesa divina. La fe en el Creador parecía danzar entre ellos, mientras el eco de los antiguos profetas llenaba sus recuerdos.
Así será, susurraban sus almas en comunión. Sin embargo, en la noche, la inquietud en el consejo fue creciendo, y el anciano fariseo que había sugerido el juicio se levantó. Debemos actuar, sea como sea. Debemos separar a estos hombres de su comunidad, de sus familias, para que el miedo recorra su camino. El poder del reino humano no puede ser desafiado. Sus palabras, cual garras de una bestia, arrastraban consigo una sombra sobre la esperanza que florecía entre los creyentes. El viento soplaba, y un profundo silencio envolvía el lugar donde los apóstoles se habían congregado. Entonces, de repente, una luz más brillante que la misma luna surgió, llenando la sala con una presencia indescriptible. Todos cayeron de rodillas, sintiendo el poder del Altísimo. «Observad», exclamó Pedro, levantando la mirada, «su presencia está entre nosotros». La prueba que enfrentamos es parte de su plan soberano. El grupo se unió en un clamor de alabanza, alzando sus manos en entrega. Este es solo el comienzo. Lo que hoy percibes como adversidad es el umbral de grandes bendiciones, continuó Pedro, con un ardor renovado. Dios no solo abrirá las puertas de la prisión, también abrirá los corazones. Mientras las promesas de fe resonaban, una pregunta se posó en el aire: ¿qué camino nos llevará a ser verdaderamente transformados y preparados para el poder de Dios? La respuesta aguardaba en el plan soberano de aquel que es, que era y que ha de venir, y la certeza de que cada paso de su viaje era parte de un propósito eterno, comenzaba a revelarse, dejando a todos con la expectativa de lo que vendría. En la penumbra de la noche, la comunidad se mantenía unida, aferrándose a la verdad de su fe mientras enfrentaban la tormenta que se cernía sobre ellos. A medida que Pedro terminaba su discurso, el ambiente se llenaba de una mezcla de fervor y expectativa. La promesa de un nuevo amanecer resonaba en el corazón de todos, pero el clima de tensión no había desaparecido. La presión de los líderes religiosos de Jerusalén, que se oponían a su mensaje, creaba una atmósfera tensa y opresiva. «Nos hemos encontrado en un momento crítico», decía Santiago, su voz firme resonaba. «Hermanos, hoy más que nunca debemos recordar que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos». Hechos 4:12. No podemos permitir que el miedo nos silencie. Mientras sus palabras llenaban el aire, las miradas se encontraban, reflejando determinación, ansiedad y una fe renovada en el poder de Dios. Las sombras se cernían sobre ellos, pero también estaban conscientes de que eran portadores de una luz divina que no podían ocultar. En el consejo religioso, la tensión alcanzaba su clímax. «Debemos actuar decisivamente y frenar este movimiento antes de que se expanda», gritó un sacerdote que temía perder su influencia. «Si no lo hacemos, perderemos nuestra autoridad ante el pueblo y ante Roma». Las voces se alzaban, un tumulto de miedo y ira contra aquellos que desafiaban su poder. «No es solo su influencia lo que está en juego», interrumpió un anciano fariseo. «Es nuestra tradición, nuestra fe. No podemos permitir que sus enseñanzas alteren la ley que hemos seguido por generaciones». Afuera, la multitud crecía a medida que los seguidores de Jesús se reunían para clamar por un milagro. La voz del pueblo resonaba en un clamor de unidad, mientras el poder del Espíritu Santo se manifestaba a través de gestos de adoración y oración. «Gloria al que vive para siempre. Salvación pertenece a nuestro Dios», resonaban sus voces, creando un eco que iluminaba la noche. Entre los soldados, Marcos sentía cómo su lealtad comenzaba a tambalear. «¿Qué es lo correcto?», reflexionaba. «Estoy llamado a mantener el orden, pero veo cómo este pueblo se aferra a algo más grande que sí mismos. Su fe no es simplemente un fervoroso alarido, es la luz en medio de la oscuridad». Mientras sus pensamientos se enredaban, de repente un temblor recorrió su ser. En ese momento, el Espíritu habló a su corazón: «¿Por qué no encuentras tu vida al dejarla en las manos del Creador?». La convicción crecía, y un fuego interno comenzaba a consumir sus dudas. Dentro de la comunidad de creyentes, Pedro continuaba guiándolos. «La lucha que enfrentamos no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y autoridades oscuras en esta dimensión». Efesios 6:12. Debemos estar firmes en la fe, y el Señor nos guiará. Él ha prometido: «No te dejaré ni te desampararé». Hebreos 13:5. Caminemos, no con temor, sino con valentía.
Y así se levantaron, firmes en su propósito, listos para hacer frente a lo que venga. La unidad comenzaba a florecer de nuevo, y el clamor de fe resonaba en sus corazones mientras se preparaban para enfrentar la tormenta. Los líderes religiosos, alarmados por el fervor del pueblo, concluyeron que era hora de una medida drástica. Llévenlos. Arresten a estos hombres y tráiganlos ante nosotros para que respondan por sus acciones, ordenó el sacerdote principal con gesto autoritario, mientras el consejo se afianzaba en su decisión. Las juventudes que se habían acercado comenzaron a retroceder, mientras algunos soldados se acercaban a la puerta, listos para cumplir con la orden. La atmósfera se volvió electrizante, un antes y un después entre el miedo y la fe. Sin embargo, en ese instante crucial, Abiram, agitado y sintiendo el fuego del espíritu, levantó su voz. Deténganse. Debemos escuchar el testimonio de estos hombres. ¿Y si no son ellos los que están en la oscuridad, sino nosotros? Su declaración dejó a todos en silencio. Aquellos soldados, aún divididos, cuestionaron la voluntad de sus líderes, enfrentándose entre la lealtad a su deber y la verdad que comenzaban a ver. La decisión en el consejo fue inminente, ya que la perturbación interna se agudizaba. ¿Qué harán, entonces?, cuestionó uno de ellos, mirando a Abiram, mientras la tensión se hacía palpable. Dios está haciendo algo nuevo entre nosotros, pensó Marco, sintiendo que esa noche marcaría un antes y un después. Se dio cuenta de que había un propósito mayor en todo lo que ocurría, un plan divino que podría no ser visible para todos, un misterio aún por revelar. Lo que está en juego no es solo nuestro poder, sino la verdad que se está manifestando, continuó Abiram, con un brillo firme en sus ojos. Las palabras de su corazón parecían resonar con otros, y un susurro de esperanza creció entre la multitud. La comunidad estaba al borde de un quiebre. La tensión era palpable en ambas direcciones. Muestra, Señor, tu camino, oró Pedro en su interior. ¿Serían capaces de mantenerse firmes ante la adversidad y abrazar la promesa del poder sobrenatural de Dios? La revelación del plan soberano de Dios se acercaba, y con ella la certeza de que cada desafío podría llevar a un testimonio que transformaría no solo sus vidas, sino las de aquellos que estaban fuera de las puertas. El futuro se presentaba con misterio. ¿Cómo actuaría Dios en medio de la caída de esta noche de incertidumbre?